Vamos a conectar con Joan Bonet, que es el director de estrategia de mercados de Banca March. Joan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Queríamos ver un poco cuál es la situación global, cómo se está moviendo ahora mismo la estrategia, el contexto, para que los inversores puedan hacerse un poco la composición, sobre todo mirando ahora a elecciones norteamericanas, coronavirus segunda ola, con el incremento de restricciones, cierres. ¿Cómo veis desde Banca March este contexto global a la hora de la inversión? Pues la verdad es que yo diría que de dos maneras, ¿no? Una primera que es, pues desde luego siendo conscientes de que la situación se está deteriorando en la medida que estamos viendo que todas los nuevos confinamientos pues se vuelven a suceder, ¿no? Pero digamos que pasado este acontecimiento que vamos viviendo todos, desde luego en los mercados lo que les está guiando es algo totalmente diferente, ¿no? Que es la liquidez. La liquidez que impera, sobre todo por los estímulos tanto de gobiernos como de bancos centrales, ¿no? Desde luego, en los últimos meses, el driver para que los mercados se comportaran bien no han sido los confinamientos ni las elecciones, sino claramente los estímulos que nos han impuesto, ¿no? y con los que se está ayudando a la economía, ¿no? Y por eso esa situación dual en la que estamos ahora mismo, ¿no? Probablemente, llevado todo esto a números, pues lo que nos hace es pensar en que la recuperación se pospondrá desde luego al año que viene y seguramente será mucho más suave de lo inicialmente previsto, ¿no? Y seguramente pues iremos a una recuperación muy lenta, sobre todo más a nivel global y norteamericano en particular, que se pueda producir seguramente hacia el segundo o tercer trimestre del año que viene, ¿no? Que sean ya los niveles donde empezamos a recuperar los niveles pre-COVID. ¿Eso hace que tengamos que elegir entre renta variable americana o europea? ¿O cuál es la estrategia mixta? ¿Cuál es el planteamiento que ahora mismo en esta circunstancia debería tener? Porque, por ejemplo, estamos viendo empresas europeas como Siemens Gamesa, como Vestas, del ámbito de la energía, que ante la posibilidad, por ejemplo, de una victoria demócrata, está creciendo más de un 60% en el año. Entonces, ¿cuál es la posición que el inversor, que tiene tantas dudas ahora mismo, creéis que es más acertada? Pues desde luego eso tiene dos ángulos. El primero es Estados Unidos frente a Europa. Es una apuesta que hemos venido defendiendo con claridad durante los últimos meses. Pensamos que la situación sigue siendo así, pero como bien preguntas, está siendo un año donde además la salsa no está solo en saber en qué región debes invertir, sino en qué sector en concreto, ¿no? Y es el de las energías renovables en particular y el de toda la transición energética, uno de los más beneficiados, no solo por la posible victoria demócrata de Biden, que con el nuevo Green Deal pues podría ofrecer un estímulo pues muy importante, ¿no? de 2 billones con B de dólares a 4 años. Eso es casi el 2,5% del PIB anual en Estados Unidos durante 4 años. No solo por esto, sino porque estamos viendo en muchas otras regiones, ¿no? Y Europa con el plan Next Generation y con los presupuestos que alcanza un total de 1,8 billones, de los cuales al menos un 30% estará destinado a este tipo de temáticas verdes y digitalización. Desde luego que le da mucho apoyo a estos sectores y desde luego a nosotros nos parece un buen sitio, ¿no? en los que están invertidos, ¿no? ¿Por qué dicen que el ciclo va a ser sostenible, el próximo ciclo que tengamos por delante cuando se supere toda la problemática que tenemos ahora mismo encima? Pues claramente porque efectivamente estamos ante una situación muy problemática, no vista en décadas, pero la decisión que se ha empezado a implementar para rescatarnos pues tiene unos tintes muy diferentes a los vistos hasta ahora, ¿no? Y claramente tiene un componente verde y digital descomunal, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues lo que hace es claramente generar muchas oportunidades de negocio en todos los estímulos que van destinados, ¿no? El ejemplo que comentábamos antes, ¿no? De la economía verde probablemente sea el más claro de todos, ¿no? Todos estos subsidios y financiación que va a haber para poder abordar una economía más verde y una transición
ecológica importante, ¿no? Y es que además esto encima debe verse como algo que acaba de comenzar y que en el fondo pues queda bastante más potencial, ¿no? Vimos en el mes de julio el Next Generation en Europa, veremos a partir del 3 de noviembre qué pasa con Estados Unidos, pero es que incluso en naciones tan contaminantes como China, decían hace pocos días las Naciones Unidas bueno, pues que se van a comprometer a alcanzar las emisiones neutras cero para el año 2060. Es decir, que estamos viendo cómo las cosas empiezan claramente a cambiar y va a haber mucho soporte para estas temáticas verdes, ¿no? Hay también muchos inversores que están mirando un comportamiento diferente en esta crisis frente a la anterior. En la anterior crisis, austeridad, solo un 2% de crecimiento del gasto público. En los primeros meses del coronavirus, de crisis del coronavirus, en torno al 12% de incremento del gasto público, y hay muchos inversores pensando, primero, si lo que estamos creando es una crisis de deuda en el corto o medio plazo, y luego si es un buen momento para la renta fija. Pues efectivamente, tener grandes problemas implica grandes soluciones muy exageradas, muy contundentes y en un momento puntual, pero claro, son de una dimensión tan grande que hay que pagarlo en cómodos plazos dilatados a lo largo del tiempo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues en un mundo que está muy endeudado, pues vamos a aumentar los niveles de deuda a niveles todavía más elevados. Eso, desde luego, es un efecto, una consecuencia de esta situación que estamos viendo de rescate, claramente a monitorizar. Seguramente terminará suponiendo menor crecimiento económico potencial en el largo plazo, pero es que es la manera que tenemos para poder tirar adelante, ¿no? Entonces, probablemente la solución, siendo consciente de esto, es intentar ver cuáles son esos sectores más favorecidos, ¿no? Por estos estímulos que están más centrados y son más focalizados en el corto plazo, ¿no? En los próximos años, ¿no? 2-3 años. ¿Y cómo pueden afectar las elecciones norteamericanas a la bolsa? Pues, hombre, históricamente, claro, al final es la nación más importante del mundo y siempre los nervios están a flor de piel, ¿no? Pero la verdad es que los números en una dinámica de medio-largo plazo demuestran que al final tampoco son tan influyentes. Yo no sé si muchos de los televidentes son conscientes que bajo la administración Obama o el último mandato de Trump, los sectores más beneficiados y más perjudicados han sido los mismos. El sector que mejor lo ha hecho con Obama y con Trump ha sido el sector tecnológico, seguido del consumo discrecional, claramente beneficiado por el gran comportamiento positivo y el gran peso que tiene Amazon, ¿no? Y el sector salud, ¿no? Y los más perjudicados, en contra de lo que uno piensa, es el energético, históricamente tan apoyado por los republicanos, y el sector financiero, ¿no? Desde luego es algo a vigilar las elecciones en el corto plazo, pero en el medio realmente no acaban siendo tan concluyentes. Nosotros preferimos mirar a las dinámicas estructurales que hay, que es una FED que está actuando, unos tipos de interés históricamente mínimos, la sensación de, como ha dicho la FED, que no subirán en 3 años, y sobre todo un programa fiscal importante y contundente que vendrá a partir del día 3 de noviembre cuando tengamos un nuevo presidente, ¿no? ¿Sectores favoritos? Porque está el mundo diciendo o mirando a ver si de verdad hay una salida en K de esta crisis, y parece que salud está claro que es la parte de arriba y que la parte de la pata de abajo va a estar más pegada a servicios, pero ¿cuál creéis que van a ser los sectores favoritos en esta salida de la crisis? Pues desde Banca Mark, para haber navegado estos últimos meses, llevamos mucho tiempo incidiendo en el buen valor que ofrece la tecnología y el sector salud. Eso han sido nuestros sectores favoritos. Nosotros pensamos que en la circunstancia que estamos viendo todavía de incertidumbre, debemos seguir favoreciéndolos. Son nuestros sectores favoritos. No obstante, junto con todo lo mencionado antes de la economía verde, sí que pensamos que es momento de empezar a prepararnos
prepararnos para esa recuperación que pueda venir. Entonces, dentro de los sectores más cíclicos, pensamos que es el sector industrial el que mejor ratio rentabilidad-riesgo tiene a estas alturas, ¿no? Es un sector que normalmente cuando los ciclos comienzan suele hacerlo especialmente bien, y nos parece que no está tan afectado por dinámicas de otros sectores que en otros ciclos lo han hecho bien, por ejemplo como el financiero, que probablemente si el ciclo recupera lo hará bien, pero sin embargo tiene la peculiaridad ahora mismo en el corto plazo de unos tipos de interés francamente bajos, ¿no? Que es una circunstancia diferente, ¿no? Por tanto, nosotros seguimos favoreciendo tecnología, favoreciendo salud, favoreciendo sectores verdes, digitalización, consumo, y sobre todo estamos preparándonos ya hacia una rotación algo más cíclica a través del sector industrial en concreto. Gracias, Joan Bonet, director de Estrategia de Mercados de Banca March. Un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.